Muy buenos días a la teleaudiencia. Vamos a hablar de púrpura fulminante porque hace muy pocas horas falleció un bebé de 20 meses oriundo de Melo y que fue trasladado al CTI de Tacuarembó, donde en 8 horas fue fulminante, falleció. Y obviamente la preocupación que nos ganó a todos, primer caso fatal de púrpura fulminante en este 2018. Recordar que el año pasado hubo 24 casos y fue un pico, porque en los años anteriores se habían dado mucho menos. Y hay muchas preguntas que nos hacemos todos y se hacen ustedes desde sus casas, y para ello hemos convocado naturalmente a un experto, a un referente, que es el doctor Álvaro Galeana, pediatra e infectólogo a su vez. Un placer, Álvaro, como siempre, muy buenos días. Muy buenos días. Pablo, empecemos obviamente por la tapa del libro. ¿Qué es el púrpura fulminante? La enfermedad púrpura fulminante es una enfermedad grave, generalizada, vinculada, extremadamente grave, y por eso la palabra fulminante, porque en general puede llevar a la muerte de la persona que la padece, Sí. Que en algunos casos, o en la mayoría de los casos, está vinculado a una infección por el meningococo, Sí. o Neisseria meningitidis, que es un agente que puede producir enfermedades medianamente banales, fiebres y pasar desapercibido, o puede producir una enfermedad más grave que es la meningitis, y en algunos casos el extremo, la punta del iceberg, lo menos frecuente es que produzca la enfermedad púrpura fulminans o púrpura fulminante, que se asocia con bacteriemia, con pasaje de bacterias a la sangre, alteraciones circulatorias, y si no es atendido muy precozmente, Claro, puede llevar a la muerte. ¿qué? Recordemos que Sí. el púrpura fulminante puede ser también por otros agentes infecciosos, otros agentes bacterianos, pero predominantemente uno asocia púrpura fulminans a enfermedad meningocócica grave, progresiva o fulminante. Álvaro, ¿en qué contexto se puede dar, digamos, el púrpura fulminante? ¿Tiene que haber condiciones especiales ambientales que de alguna forma precipiten el púrpura fulminante? Para tener una enfermedad meningocócica grave, una persona tiene que estar infectada por el meningococo. Ajá. Y hacer la forma más grave o más de evolución más rápida, que es el púrpura fulminans. Siempre hay condiciones favorecedoras. Sí. Toda la población es susceptible a padecer la enfermedad. Cualquier persona puede padecer la enfermedad. Sí. Buenos medios, malos medios, buen ambiente, mal ambiente, Claro. pero hay cosas que favorecen. El hacinamiento, el frío, el que se fume en el lugar donde están esos niños. Esto ocurre relativamente en forma frecuente en niños pequeños y en adolescentes puede ocurrir también. También puede ocurrir en adultos, pero más frecuenmente en niños. Bebés hasta pequeños. 5 años y Niños adolescentes. Pequeños, adolescentes también, después hay, pero los picos más en general más importantes son los pequeños menores de 5 años o menores de 2 años, y después los niños de los adolescentes. Entonces, la enfermedad meningocócica puede ocurrir y cualquier individuo es susceptible de padecerla. Pero, como siempre, hay factores favorecedores. Sin duda. Hay que recordar que, de todos modos, la enfermedad meningocócica no es un solo agente, es un germen que tiene muchos serogrupos diferentes. Esto es bien importante precisarlo. Hay varios serotipos. Hay varios serogrupos que pueden generar la enfermedad. Sí. Y esto es importante a la hora que pretendemos prevenir la enfermedad. Claro. La prevención de la enfermedad, como toda infección respiratoria, yo diría, primero que todo, estar vacunado para la gripe es una forma también de prevenir esta forma. Es que importante lo que porque decís. muchas veces el antecedente de la persona que tiene la enfermedad meningocócica es haber padecido una enfermedad influenza o gripe, Claro. y como complicación tiene la enfermedad meningocócica. Claro. O sea que eso es un punto importante. Segundo, la prevención desde el punto de vista de los niños enfermos. Las personas enfermas deben estar cuidados en sus casas, evitar la concurrencia de niños enfermos a las guarderías, porque es en las guarderías o es en los centros donde en lugares pequeños, Claro. en pleno invierno, se pueden infectar, Claro. está en esos sitios. Y después,
Eso es la prevención primaria, digamos. Para evitar también que ocurra la enfermedad y que una persona se puede infectar, existen las vacunas, y siempre han existido un poco las vacunas, y quizás lo bueno es que hoy, a diferencia de lo que pasaba hace 5 o hace 10 años, Sí. tenemos vacunas para meningococo. Sin embargo, tenemos que saber que las vacunas para meningococo se administran en situaciones puntuales de un aumento de casos particularmente importante. O sea, hay vacunas, es bueno saberlo porque hace 5 o 10 años no había vacunas No que las fueran había realmente efectivas. y hoy las hay. Hoy las hay. Pero para que haya vacunas, para que se plantee la administración de vacunas para meningococo, debe primero saberse qué serogrupo predomina. Claro, Porque te hago un paréntesis. Por ejemplo, de este bebé que falleció hace horas, de Melo todavía no se sabe. todavía no sabemos No qué se sabe el germen. serotipo. Primero, no se sabe el serogrupo. Segundo, primero que todo, no se sabe si realmente fue una enfermedad meningocóxica. Porque fue una enfermedad grave con aspecto clínico de meningocóxica, Sí. pero todavía no tenemos cultivos que hayan documentado que fue una enfermedad meningocóxica. Y ese es el punto primero que todo. Primero hay que saber de qué falleció ese niño específicamente. O sea, después de la internación se le hacen cultivos y eso puede demorar 24, 48, 72 horas. O sea, todavía puede demorar 2, 3 días sin que sepamos. Y si es meningococo, tenemos que saber qué serogrupo de meningococo fue. Claro. Porque puede ser A, B, C, Sí. Y, W, Claro. X. O sea, hay varios serotipos. Y de acuerdo a esos serogrupos de meningococo, al que haya tenido, cuando existe un foco o un número importante de casos de un mismo serogrupo de meningococo, en esos casos recién es que se puede plantear la inmunización como método preventivo. Claro. Porque si no, la gente interpreta que yo me doy la vacuna y resuelvo la enfermedad. No, porque si esta enfermedad fue por el meningococo W y yo me doy la vacuna para el meningococo A e B, por ejemplo, que son 2 vacunas diferentes, no estoy cubriendo lo que está ocurriendo. Y es una falsa... Es muy importante esto, Álvaro, lo que estás señalando para la teleaudiencia y para la opinión pública, porque la gente puede pensar, ¿y por qué no la da el Ministerio de Salud Pública? ¿Y por qué no está en el esquema de vacunación? ¿Y por qué no es gratuita? Tú lo has explicado perfectamente, porque son casos muy aislados que corresponden a muy diversos serogrupos y muy diversos serotipos. Y ustedes están inquietos e inquietas, y vamos a las preguntas, vamos al consultorio virtual. Acá Luciana pregunta... claro, Luciana preocupada, obviamente. Todos mis hijos entran en los grupos de riesgo. Estoy muy preocupada. ¿Qué medidas podemos tomar los padres y en las escuelas? Una excelente pregunta, Luciana, para prevenir la enfermedad. La enfermedad es de transmisión respiratoria y se transmite de las mismas características con que se transmiten las virosis respiratorias. Altamente contagiosa. Bueno, ¿O la no? enfermedad meningocóxica no es altamente contagiosa. Si yo detecto un caso de enfermedad meningocóxica, el grupo de personas que convive con ese niño o con esa persona o con ese adolescente que tenga la enfermedad va a recibir inmediatamente medicación profiláctica para evitar que sean portadores y que se disemine la enfermedad. Entonces, puntualmente, cuando hay un caso, se toman las medidas necesarias para evitar la diseminación de ese caso y que no haya lo que se llaman casos secundarios que vienen posterior a este caso. Pero lo que pregunta Luciana es, genéricamente, yo mando mis hijos a la escuela y quiero saber cómo prevenir la enfermedad. La enfermedad meningocóxica, por ahora, en principio, lo que nosotros prevenimos es las enfermedades virales respiratorias. Perfecto. Y eventualmente, de ese mismo mecanismo de prevención de la enfermedad viral respiratoria, yo estoy previniendo también las enfermedades bacterianas respiratorias. Lavado de manos, cuando el niño está enfermo se queda en casa,
evitar el cigarrillo donde vive ese niño, evitar el frío, la buena alimentación, como todo ese tipo de cosas, son las que evitan las infecciones virales y vacunarse contra la gripe. Perfecto, clarísimo el doctor Galeana. Y agregar que este bebé de 20 meses que falleció hace pocas horas tenía un cuadro respiratorio, como lo decía el doctor Galeana, y el cuadro respiratorio, triste, dolorosamente, terminó en un púrpura fulminante. Vamos con la segunda consulta de la teleaudiencia, la hace Diego, también interesante. ¿A qué síntomas hay que estar atentos según las edades? ¿Hay forma de evitar el desenlace fatal si identificamos alguno de ellos? ¿Cómo hay que actuar? Bueno, Doctor. En un momento como el actual, donde el predominio de infecciones virales respiratorias es muy importante esta pregunta, porque de lo que tenemos todos los días y todos en la familia vamos a tener en estos días algún niño, algún familiar que esté cursando un cuadrito infeccioso viral. ¿Qué es lo que nos hace modificar? Bueno, el niño en general está muy decaído cuando está con fiebre, Claro. pero si yo le bajo la fiebre, el niño sigue decaído o sigue muy, nosotros llamamos más bien deprimido, o sea, como que no reacciona frente a los estímulos como reacciona normalmente, aún bajándole la fiebre. O, por supuesto, que empiece a presentar lesiones cutáneas, lesiones en la piel, características de púrpura. No todos los púrpuras son púrpuras fulminantes, la mayoría no lo son, pero si aparecieran lesiones en la piel que se les llaman petequias, son temas para consultar inmediatamente. La presencia de vómitos reiterados. El vómito puede ser manifestación de una alteración a nivel del sistema nervioso central. Entonces, la fiebre y los vómitos y el niño con mucho decaimiento o el niño con polipnea, con fatiga, con dificultad respiratoria, son siempre índices para que sea visto por un médico. Un niño que está cursando mocos, un poco de fiebre, le bajamos la fiebre y está corriendo, caminando, jugando, riéndose, en general es un cuadro viral y no es necesario eventualmente ver médico, pero habitualmente ni siquiera es necesario que vea al médico porque las virosis las podemos manejar a domicilio. Pero si agrega vómitos, fatiga o depresión neuropsíquica, o sea, que no responda bien, que no reaccione bien ante los estímulos y siga muy decaído a pesar de haberle bajado la fiebre, son todos elementos para decir, tiene que ser controlado por un pediatra. Perfecto. Doctor Álvaro Galeana, 1.000.000 de gracias. Nos has empoderado de información a toda la teleaudiencia, de enorme importancia, porque cuando se conoció hace pocas horas el caso de la muerte de este bebé por púrpura, es inevitable que cunda la alarma y por eso las preguntas que reflejan un poco la preocupación de la opinión pública. Ojalá que no se den más casos de púrpura, pero te vamos a tener, obviamente, en contacto. Por suerte podemos decir que realmente hemos llevado, o sea, es horrible la situación del niño que ha fallecido, pero tenemos un muy bajo número en lo que va del año de casos, de manera que en principio no corresponde otra cosa más que estar atentos, estar alertas, saber las opciones que tenemos y cuidarnos de las infecciones respiratorias en principio. Perfecto. Otra vez gracias, doctor Álvaro Galeana. Damos vuelta a la página y hablamos de ozonoterapia.